hoy Ecuador. 7 de la mañana con 16 minutos, amigos y amigas. La Asamblea Nacional deberá tratar el proyecto de ley para el crecimiento económico que fue remitido por el Ejecutivo. Se prepara una segunda parte que tiene relación con la reforma laboral. Este proyecto tiene como objetivos principales, de acuerdo al documento, la reactivación de la economía del país y garantizar la independencia del Banco Central. Allí se propone varios temas, como facilitar la llegada de nuevas inversiones, de establecer condiciones para el desarrollo, el crecimiento de emprendimientos, además de eliminar impuestos que no respondan a la realidad nacional. Se dice desde la esfera pública, facilitar trámites y garantizar la corresponsabilidad. ¿Cuál es la posición de los sectores productivos en esta materia? Hemos invitado a Rodrigo Gómez, él es presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, un sector que siempre está en mora, está en deuda, ¿no? Está en deuda por parte del Estado. Allí se plantean algunas medidas que quisiéramos conocer cuál es el alcance y la repercusión que va a tener. También nos acompaña el licenciado Marcelo Larrea, él es el director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto con una primera mirada, ingeniero Gómez. Bienvenido. Buenos días, Carmen, Andrés, Marcelo, un gusto estar acá. Buenos días a todos los radioescuchas y quienes nos están mirando. Creo que es importante entender el proyecto de ley. Se están planteando algunos temas importantes. Este proyecto de ley originalmente buscaba destrabar una serie de aspectos y se lo viene hablando desde hace varios meses. Dentro de lo extremadamente positivo que vemos del proyecto es la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, anticipo que venía siendo un problema para muchos empresarios y siempre se le han dado algunos maquillajes para decir que se lo va eliminando, pero no se lo terminaba de eliminar. Parece que finalmente lo vamos a eliminar. Sin embargo, hay una serie de aspectos cuando hablamos de la corresponsabilidad que más bien me traen a memoria la ley de solidaridad del año 2016. Es una solidaridad hacia el Estado. Usted se refiere a esa contribución especial. Esa contribución especial. Si bien aquí no se eleva el IVA, sí vemos que se crean una serie de impuestos para quienes se dice que más tienen y que son a la larga quienes generan mayor número de fuentes de empleo formal. En el tema agrícola se trata de facilitar la vida, pero también estamos analizando. El proyecto es un proyecto que consta de más de 200 hojas, es un proyecto bastante complejo y hay la letra chiquita como en todo proyecto de ley. Creemos que el tema de la reducción de aranceles es importantísima y es fundamental ir reduciendo aranceles y reduciendo trabas. El tema del impuesto único a la renta para el sector agrícola no es algo nuevo, es algo que está en la ley desde el año 2009 y es positivo por dos razones. Es positivo en el ámbito de que reduce los costos de trámites y de llevar las contabilidades, pero también hay que ver que hay sectores que no necesariamente tienen la capacidad de pagar lo que se está pidiendo. Y sí era importante, por no decir fundamental, tratar este proyecto de manera conjunta con la reforma laboral, porque si vamos a hacer una reforma laboral con las propuestas que hemos escuchado del presidente de un posible incremento de $20 a través de una nueva contribución para el transporte, contribución que ya no tendría ningún sentido considerando que el decreto 883 de subsidios fue eliminado, sí quedaría en una incertidumbre de a dónde mismo vamos. Hay varios aspectos que hay que analizarlos. Justamente ayer manteníamos una reunión y el sector de telecomunicaciones, si bien me cambio un poco de sector, decía, es positivo que se bajen los aranceles a los tablets, a los celulares, pero no es tan positivo el incremento del ICE, porque cuando subimos el ICE, resulta que
terminamos pagando mucho más de lo que teóricamente se beneficia a la gente. Y claro, el ICE, ¿a quién afecta? Al consumo mensual de telefonía celular de quienes están en tarifa pospago. O sea, sí hay hay que poner en balanza, y estamos en un análisis exhaustivo multisectorial. ¿Y por qué es el otro tema que es importante que sea multisectorial? Porque si a cierto sector se le da un beneficio, pero al sector complementario, por el contrario, se le sube, los beneficios ya no son tan claros. Claro, va a ser afectación en la cadena de valor. Tenemos que encontrar sistemas para destrabar exactamente eso, las cadenas de valor. No podemos seguir creyendo que cada sector es completamente independiente. La pequeña, mediana industria, los microempresarios, la gran empresa, los agricultores, los transportistas, todos somos parte de un aparato económico que se mueve de manera articulada y de manera dinámica. Bien, licenciado Larrea, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo, un gusto estar con ustedes. Bueno, el país requiere una transformación tributaria de fondo. Lamentablemente el escenario político, social y económico que estamos viviendo tal vez no es el más adecuado para emprender un proceso de transparencia tributaria. La legislación tributaria se ha venido haciendo sumamente engorrosa. Una sobreregulación tributaria impide conocer con claridad quién paga, por qué paga y para qué paga, porque ese es el otro tema. La evolución histórica del Ecuador, cuando se creó la Contraloría General de la Nación, no se podían modificar los tributos sin un dictamen previo de la Contraloría, porque la Contraloría tenía que definir la pertinencia de la creación de los tributos y además supervisar el destino. Por eso existía la figura de la malversación de fondos. Si se pagaba un tributo, el Estado tenía la obligación, las entidades públicas tenían la obligación de destinar ese tributo a los fines específicos para los cuales se tributaba. Se ha perdido la conexión entre el origen del tributo y el destino del tributo, y eso solo favorece una cosa que todos los ecuatorianos, independientemente de la posición social e ideológica que podamos tener, detestamos: la corrupción. Y ese es un principio que tiene que restituirse en la legislación tributaria del país. No puede ser que se tribute a un aparato estatal que hace lo que le da la gana con los recursos y que luego desaparecen por miles de millones los recursos. Entonces, el país necesita un baño de transparencia tributaria y de claridad tributaria. Las normas, como decía Rodrigo, se trata de una ley de 200 páginas, requieren un estudio riguroso para ver sus verdaderos alcances, sus verdaderos beneficiarios, sus verdaderas intenciones. Hay algunas decisiones que evidentemente son positivas, no solamente desde el punto de vista de los sectores económicos que aparentemente van a obtener un beneficio, como es el caso de la reducción y eliminación del anticipo del pago del impuesto a la renta. Sin embargo, se deja la salvedad que aquellas grandes empresas que incluso requieren adelantar el pago lo puedan hacer. Pero en el caso de la pequeña y mediana empresa e industria de Pichincha y del país, esa eliminación tiene un efecto positivo, porque permite que esos recursos se reinviertan en la producción. No se puede gravar la producción. Ese es un absurdo con el cual la economía ecuatoriana ha venido viviendo durante mucho tiempo. Deben gravarse las ganancias. Se debe tributar sobre las ganancias. Es absurdo gravar la producción. Y en ese sentido también hay otro paso positivo en la ley, que es la disminución todavía parcial del impuesto de salida de divisas. En el caso de la pequeña y mediana industria, esto tiene un efecto positivo en el sentido de que se disminuye de 5 al 2.5% el impuesto a la salida de divisas por la importación de tecnología y de insumos. Pero es absurdo que sigamos gravando la producción. La tecnología implica que nuestro aparato productivo puede estar a la altura de la innovación tecnológica que está teniendo lugar en el mundo y que podamos tener insumos que lamentablemente la economía ecuatoriana no produce. Pero no podemos producir sobre tributos. De manera que todos los tributos que afectan la actividad productiva deben ser disminuidos significativamente o eliminados para estimular la actividad productiva. Estamos considerando la perspectiva de en el debate legislativo pedir que ese ICD se disminuya sustancialmente y no solamente en ese ámbito, porque precisamente el impuesto de salida de divisas se transformó realmente en un impuesto al ingreso de divisas.
Y esto impide que flujos de inversión importantes, que la economía ecuatoriana podría beneficiarse por su ventaja comparativa con los demás países de la región, gracias a la dolarización. En mi criterio, una de las únicas ventajas de la dolarización haya sido excluida, porque no teniendo el riesgo cambiario, ¿no?, el Ecuador podría ser realmente un centro de atracción de flujos de inversiones importantes que fortalezcan nuestra capacidad productiva. Pero ese ICD lo que hace es precisamente incrementar el riesgo país, porque implica un 5% adicional, ¿no? Y además de eso, afecta las posibilidades de que el Ecuador se beneficie de flujos importantes de inversión. Por lo tanto, va a ser importante que en el debate legislativo se abran las puertas para proyectar una reducción mucho más seria y más amplia del ISD. Rodrigo, usted decía hace un momento que le preocupaba que las dos iniciativas, la tributaria y la laboral, no fuesen juntas porque tenían que tener un tipo de conexión. ¿Qué expectativa tiene? Es decir, las reglas todavía no están claras, hay todavía incertidumbre sobre lo que puede haber a propósito de las negociaciones o conversaciones que tiene todavía el gobierno con los trabajadores. A ver, creo que en el tema laboral, primeramente, y lo hemos planteado y lo hemos conversado telefónicamente con Mesías Tatamuez, el estar anunciando medidas en base al escenario que acabamos de vivir en el Ecuador, lo hemos considerado bastante irresponsable, no importa si es una marcha pacífica o no. Pero quiero reforzar algo que acaba de decir Marcelo, y es cuando, y retomo también el tema de solidaridad. ¿Para qué son los impuestos? Los impuestos son para activar la economía, son probablemente para construir vías, para construir hospitales, que es la obligación del Estado. Pero si los impuestos son para sostener un aparato productivo ineficiente e improductivo, un aparato estatal más exactamente, un aparato estatal improductivo, realmente lo que estamos haciendo no es una ley de solidaridad hacia el país, no es una ley y tiene otro nombre rimbombante esa parte, la ley de crecimiento económico, aunque tiene un nombre de más de 10 caracteres, sí, más de 10 palabras. Lo que tenemos es una ley de solidaridad con el sector burocrático estatal para ver cómo lo sostenemos. Sí hay temas positivos. Creo que ya estamos, primero, como lo más positivo, estamos entendiendo que tenemos una sobretramitología que está ralentizando cada vez más la economía. Ese es un grave problema. No podemos seguir generando trámites. Hay otro tema que nos preocupó, es el tema de dividendos. Cuando la gente viene al Ecuador, invierte y quiere retirar sus dividendos, o capitales ecuatorianos están afuera, quieren reinvertir en el Ecuador, pues cuando quieren volver a sacar esos capitales, dejando las utilidades, habiendo construido aparato productivo aquí, viene un doble impuesto. Creamos un nuevo impuesto a dividendos. Entonces, hay que analizar este proyecto de ley a altísima velocidad, porque el tiempo apremia, pero también hay que analizarlo en el contexto general. Si el tema laboral sigue tan complicado como está, y a través de seguimos complicando la situación laboral, muchas veces las buenas intenciones que se pueden plasmar en los considerandos de un proyecto de ley terminan no siendo aterrizadas ya en el pragmatismo de lo que es la aplicación y la normativa que está en el articulado del proyecto de ley. Recuerdo algún momento había una ley llena de buenas intenciones, pero cuando había que aplicarla, y hablo del Código Orgánico de la Producción, cuando había que aplicarla y nos hablaban del agro, era absolutamente inaplicable. Tan es así que muy pocas empresas han podido acogerse al famoso COPSI. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda en este momento. Ahora bien, hay una enorme expectativa a propósito de lo que pueda ocurrir si es que Ecuador, que parece que es la línea, entra de lleno a ser un socio pleno de la Alianza del Pacífico. Se dice que esa posibilidad podría complicar a los pequeños emprendedores o productores, porque claro, son mercados enormes, nos llevan una delantera en términos de producción, competitividad, en fin. Me pregunto, ¿esta normativa cree usted que ayuda a los pequeños emprendimientos o más bien los complica? En fin, ¿cómo ve esta coyuntura? Bueno, evidentemente uno y otro tema están interrelacionados. No veo que la ley haya sido pensada desde ese punto de vista y se requiere un debate a profundidad.
Para ingresar al Acuerdo del Pacífico es necesario un acuerdo de libre comercio con México. Precipitarse en ese acuerdo de libre comercio con México puede tener consecuencias desastrosas para el aparato productivo local y para el empleo. Cuando estamos hablando de México, estamos hablando de una economía que tiene hoy niveles de productividad más altos que los de China, está en el liderazgo mundial. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos, con todo el potencial productivo que tiene Estados Unidos con México, es de 180.000 millones de dólares. Es una economía que produce más o menos lo que produce la economía ecuatoriana. De manera que abrir las puertas arancelarias en este tema puede tener un efecto catastrófico en la economía ecuatoriana. Este es un tema que hay que discutirlo, que hay que analizarlo a profundidad y seriedad. Cuando se planteó la Alianza del Pacífico, el que lo promovió fue el expresidente suicidado de Perú, Alan García. Planteó que el propósito era ensamblar las estructuras de nuestras economías para enfrentar los desafíos de la economía mundial en los nuevos tiempos, muy marcados por la revolución tecnológica en curso. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, la 4.0, y requieren obviamente que las economías de América Latina interconecten sus habilidades, capacidades y ventajas comparativas. Suena bien. Para poder actuar en la economía mundial, no para devorarnos entre nosotros. No le hace nada bien a México devorar la economía ecuatoriana, porque vamos a tener millones de ecuatorianos cruzando la frontera hacia México, hacia Estados Unidos, y van a tener que hacer una especie de plan Marshall como el que están armando en Centroamérica para impedir algo de este tipo. Entonces el gobierno y los negociadores de este tema tienen que comprender estas necesidades. No podemos destruir la capacidad productiva agrícola del país, no podemos destruir su capacidad productiva industrial en función de favorecer a determinados grupos económicos muy grandes que pueden tener beneficios del acuerdo de libre comercio con México. En todo caso, también hay un elemento positivo en este proyecto de ley, más allá de las críticas de fondo que hicimos en la primera intervención, que es el tema de iniciar un proceso de disminución de aranceles también, lo cual va a ayudar a la actividad productiva. Ecuador no puede producir impuestos y no puede cobrar impuestos. Los impuestos, insisto, tienen que generarse sobre las ganancias, tal vez tienen que ser significativamente más altos sobre las ganancias, pero no se puede bloquear la gestión productiva a través de cargas arancelarias y de cargas tributarias que lesionan la capacidad de generación de empleo, que lesionan la capacidad de construir una sociedad donde la gente pueda vivir bien. El Ecuador es un país inmensamente rico y nada justifica que tengamos la gigantesca mancha de pobreza que tenemos. Claro, ahora el problema también es la situación y el déficit fiscal del Estado. ¿Cómo enfrentar ese problema también? Hasta el momento lo que se ha hecho es patear las dificultades para más adelante con las deudas. El país no puede seguir así. Hemos seguido pateando las cosas, hemos seguido construyendo deuda. Se planteaba una revisión sustancial al tema de subsidios, que son uno de los ejes principales de distorsiones en economía. Sin embargo, este es un tema que se ha dado marcha atrás. Hay que esperar el nuevo decreto a ver qué dice. Sin embargo, sí es importante reconocer que lo que hay que hacer es corregir la economía. Y para corregir la economía vamos a tener también que ser corresponsables en los dos lados. No solamente ver qué más le sacamos a los ciudadanos, qué más le sacamos a las empresas, sino también cómo reducimos el tamaño del Estado. Pero sí creo que es importante lo que se plantea también, o sea, y Marcelo ha sido claro. Enfoquémonos también en destrabar la economía. Y la palabra destrabar me gustó porque conversábamos con el alcalde de Quito días atrás y decía, ¿cómo destrabamos las cosas? Yo le decía, vea, si en vez de tener 50 procesos para llegar a un certificado, bajémosle al menos un 60-70% de trámites. El tema de la declaración de IVA, por ejemplo, mensual y del ICE mensual, es un tema que generaba costos. El tema de la reducción de los agentes de retención son costos a las empresas. Se le está bajando esto a 100.000 agentes de retención. Probablemente podemos hacer temas mucho más dinámicos. E inclusive, si aplicamos la ley y aplicamos las normas internacionales en materia de los clasificadores de actividades económicas, podemos facilitar la formalización de sectores económicos a tener una economía más formal. ¿Qué ganamos?
podemos bajar inclusive aranceles porque tenemos una masa tributante mucho más amplia, con menos aranceles y un país más equitativo. No es un tema solamente de ver a quiénes le sacamos más porque la realidad final es que a las grandes industrias les queremos exprimir más a través de aranceles, pero cuando el Ecuador lo que requiere es inversión, porque la inversión genera producción y la producción genera empleo. Y cuando vemos el tema de inversión y vemos de inversión extranjera directa, vemos que el Ecuador tiene una diferencia solamente de un cero a la derecha, porque los ceros a la izquierda no cuentan, un cero a la derecha con Perú, y tiene casi la mitad de lo que tiene Colombia. De 650 el Ecuador, 6.500 Perú, 11.000 Colombia. Entonces, si no solucionamos los problemas internos, y hay 3 rubros fundamentales, definitivamente el tema tributario, que aquí se busca solucionar en parte. Definitivamente el tema laboral, la sobrerigidez laboral en el Ecuador ahuyenta la inversión y genera desconfianza. Y 3, el tema tramitológico, realmente son 3 patas de una misma mesa. Si queremos sostener esa mesa con una sola pata o con la mitad de la otra, la cosa no va a funcionar. Ahora, ¿qué opciones le quedan al gobierno si no se eliminan los subsidios? Bueno, ¿Qué opciones reales tienen? ¿Qué alternativas de focalización existen en el escenario real? las cosas ocurren en determinados contextos. Y claro, hay una herencia muy pesada del derroche de la década ganada para algunos y perdida para todos. Muy productiva. Que es difícil de superar. Pero que también nos lleva a la reflexión sobre la naturaleza de la economía ecuatoriana y sobre la cantidad de ocultamientos que existen sobre la economía ecuatoriana. En el país, por ejemplo, no existe un inventario de lo que el Ecuador produce. Muchos sectores importan productos que Ecuador produce y eso genera un desequilibrio en la balanza comercial. Es necesario un inventario de la producción nacional, de la capacidad productiva que la economía ecuatoriana tiene, que es bastante más alta de la que nos imaginamos. Nuestra economía estructuralmente ha avanzado significativamente y no tiene sentido que importemos productos extranjeros que se pueden producir acá en mejor calidad inclusive y a veces en costos significativamente menores. Son medidas de esta naturaleza que pueden ayudar a equilibrar la balanza comercial y darle ciertos beneficios a la economía ecuatoriana y fomentar el empleo y superar la gigantesca mancha de desempleo que el país está viviendo. Para el gobierno las opciones son muy pequeñas porque la base de legitimidad del gobierno se ha reducido significativamente. No olvidemos que el presidente Moreno tuvo el 77% de aceptación al terminar el año 17 y ahora el nivel de aceptación no vale ni siquiera nombrarlo, ¿no? En estas circunstancias, pensar en que existe un escenario apropiado para enfrentar las causas de fondo es absurdo. El gobierno y todos debemos pensar que aquí el elemento más importante que se debe construir en este contexto es la estabilidad política, iniciar un proceso de transformación serio de nuestro régimen político para que exista una auténtica representación política en el ejercicio del gobierno en la Asamblea Nacional, de manera que se puedan debatir los problemas serios a profundidad y se puedan construir soluciones serias a profundidad. Acciones de este tipo pueden meter más gasolina en el fuego. Porque estamos en un escenario electoral, preelectoral. Por eso mismo. Eso le torna cada vez más difícil. ¿A qué nos vamos a enfrentar? A una situación de un colapso del gobierno. Es permisible que avancemos a un escenario de esa naturaleza y pidamos que el gobierno resuelva problemas para los que políticamente, dado su baja nivel de legitimidad política, no tiene la fuerza suficiente para emprender decisiones de fondo. ¿Cómo enfrentamos una crisis económica como la que tenemos por delante? Hay temas de fondo que tienen que ser discutidos. El tema de la sobreregulación, que también se heredó de la década pasada, es un tema que tiene que ser corregido estructuralmente. Ni la desregulación que generó el salvataje bancario y el colapso de la economía del país, ni la sobreregulación constituyen solución. Hay que tener una regulación seria, apropiada, clara, concreta, como decía Rodrigo, en lugar de 75 trámites para obtener un papel, deben haber 2, 3 trámites, uno que defina el tema y que eliminemos toda una carga burocrática absolutamente improductiva.
Pero no se trata simplemente de botar a la gente al desempleo, hay que construir canales para que aquellas personas que tienen que dejar de trabajar en el aparato estatal tengan posibilidades de emprender, tengan posibilidades de empleo y no generemos otra mancha adicional de pobreza. Hay demasiados problemas acumulados y esos problemas requieren que el gobierno obre con sensatez, y esa sensatez implica ir a los temas de fondo. Evidentemente hay sectores que tienen que ser examinados a fondo. Por ejemplo, en esta ley hay una reducción de impuestos al sector bananero. ¿Cuántos impuestos ha tributado el sector bananero en 70 años de historia? ¿No? ¿Cuál es el precio real de venta del banano en el mercado mundial? ¿Por qué se tributa sobre los costos de sustentación mínimos que se pagan a los productores de banano, creando condiciones de sobreexplotación tanto de los hacendados como de los trabajadores que producen banano en el país, cuando es una fuente de riqueza fundamental de la economía nacional y cuya realidad es completamente distinta a la que se conoce públicamente? Hay temas que tenemos que empezar a discutirlos en serio, porque nuestro PIB real está bastante más alto del que se registra. Y sobre ese PIB es que hay que tributar, y sobre ese PIB hay que construir una economía vigorosa. El Ecuador tiene todas las condiciones para hacerlo, excepto una dirección inapropiada. Excepto, pequeño detalle. Muchas gracias por habernos acompañado. El debate recién se inicia. Ahora veamos que exista la conciencia necesaria desde la Asamblea Nacional. Una conciencia que se centra en el país y no en los cálculos políticos del próximo proceso eleccionario. Muchas gracias a Rodrigo. Es fundamental. Ya los políticos, y creo que aquí estamos dos que hemos estado también en las líderes políticas partidistas, debemos pensar en el país y no solamente en ver cómo vamos a sostenerlos para las próximas elecciones. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y muchas gracias a Marcelo Larrea por haber estado con nosotros. 7:42, un paréntesis, esto es Noti Hoy.